Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Cantamos. Aleluya. Por siempre al Rey. Aleluya. Al que vive por los siglos. Aleluya.
Con fuego, Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy, con fuego, Dios, la creación temblará al oír tu voz. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive. Vive para siempre, vive, vive, vive para siempre. El río de Dios está aquí. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Arriba. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de
בתפילה האמן שעולה האמן כל הנשמה תהלליה אמן ותן ברכת שלום ושמור על ביתנו ערב אותנו לחלום שבתוכנו תן תמיד ברכה במעשה ידינו פתח לבנו שתמיד נשיר לך אלוהי אמן תקוותיי אמן עטוף אותנו באהבה אמן תן לנו חיים ושמור עלינו תן שתיקשם אהבתנו תן לנו ברכה האר פנינו פתח לבנו שתמיד נשיר לך לעולם אמן לכולם אמן חזק את רוח האדם אמן בתפילה אמן לשלום אמן כל הנשמה תהלליה Hola, buenos días hermanos. Vamos a orar en este momento. Ya hemos alabado, hemos adorado a Dios. Ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en este mensaje. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestra vida. Pídele a Dios que te enseñe, pídele a Dios que te hable. Pídele a Dios que traiga una palabra que pueda refrescar, un rema. Muchos no saben lo que es rema. Bueno, rema es, la palabra rema significa, del griego, es una palabra griega que significa palabra revelada, o sea, una revelación. Que Dios traiga una revelación a tu vida. Por eso muchos pastores decimos, pídele a Dios un rema, una revelación para ti, una revelación que pueda pues hacer algo en tu vida, que pueda hacer algo en la vida de tu familia, que pueda transformarte. ¿Ok? Vamos a orar a Dios en este momento y quiero que le pidas a Dios que te hable, que te enseñe, que te muestre. Padre, en este momento nos unimos en oración, nos unimos
mis hermanos allá en casa. Señor, yo desde este lugar, a través de este medio que es esta transmisión, nos unimos, Padre, y te agradecemos la gran oportunidad que nos das de estar vivos, la gran oportunidad que nos das de estar sanos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos seguir adelante. Muchas gracias por que hasta aquí nos estás ayudando. Señor, estamos esperando en ti, estamos esperando en que tú hagas las cosas, en que tú, Señor, establezcas. Pero en este momento también te queremos pedir que hables a nuestra vida. Te queremos pedir que nos enseñes tu palabra. Te queremos pedir que reveles, Señor, tu palabra a nuestro ser. Que ese rema que tienes preparado para nosotros cambie y transforme, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Oro por mis hermanos para que mis hermanos también puedan recibir una palabra que edifique sus vidas. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, vamos a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos a leer el versículo número 12 de ese capítulo. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, en otra versión tenemos que la palabra de Dios dice, parece que ya me cambiaron la versión, dice: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Bien, aquí hay que ver algunas cosas, hermanos, porque el mensaje que vamos a ver esta mañana se llama las bases del ministerio de Jesús. Jesús vino a este mundo con un propósito, y sabemos que el propósito fue dar su vida en rescate por todos nosotros. El propósito por el cual Jesucristo vino es para salvarnos, para darnos vida, y que nosotros aceptemos ese sacrificio para no ir a la perdición eterna. Pero Jesucristo, independientemente que vino con ese propósito, fueron cimentadas 7 bases, hermano, del ministerio que Jesús realizó. 7 bases. Ahora, a mí lo que me impresiona, hermanos, es que este versículo dice que es una realidad. Muy bien, vamos a ver primeramente eso. Estamos viendo que en San Juan 14:12 la Biblia nos habla de una verdad reforzada, porque dice la Biblia: de cierto os digo. Y en otra versión que leímos dice: de verdad, o sea, es una verdad doble, reforzada. Sabemos que todo lo que es reforzado, sabemos que todo lo que se refuerza aguanta más. De hecho, hay muchas cosas que pueden reforzarse cuando vamos a reparar algo, cuando vamos a darle una solución a algo. Hay muchas cosas que pueden quedar mucho mejor cuando se refuerzan, porque las cosas sencillas pues muchas veces queda bien, pero también muchas veces quedan débiles. Pero cuando algo es reforzado, hermano, es mucho mejor. Y aquí nosotros estamos viendo en este verso de San Juan 14:12, estamos viendo que el Señor está diciendo algo reforzado. ¿Qué es eso? Una verdad, porque dice: de cierto. O sea, de verdad, en verdad les digo. ¿Y cuál es esa verdad reforzada que el Señor está diciendo? Que como está reforzada, es algo que va a ser real, es algo que se va a cumplir. Y esa verdad reforzada es que el Señor dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará. O sea que la verdad reforzada que nos explica este verso es las cosas, los servicios que Cristo hizo, también nosotros lo podemos hacer.
Acuérdense que estamos hablando de las bases del ministerio de Cristo. Entonces vamos a hablar de su ministerio, de lo que cimentó su ministerio. Y lo que cimentó su ministerio fueron, hermano, muchísimas cosas. Pero vamos a hablar de las 7 bases más importantes de su ministerio. Entonces, hermanos, las cosas y los servicios que Cristo hizo, la Biblia dice que nosotros lo podemos hacer. Y es interesante porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que Jesucristo hizo? Aunque muchos ya saben y muchos conocen, porque muchos de ustedes son conocedores de la palabra, saben muchas cosas que Jesucristo hizo. Entonces Jesucristo, hermanos, está diciendo, ustedes pueden hacer las cosas, los servicios, las maravillas que yo hice, ustedes las pueden hacer. Y lo refuerza diciendo, de verdad se los digo, de cierto se los digo, lo pueden hacer. Pero la pregunta es, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles servicios? Bueno, antes de ver esas cosas, esos servicios, tenemos que entender que también en este versículo Jesucristo dice algo bien interesante. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Y dice, aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. O sea, hay 3 cosas. Una verdad reforzada, donde Jesús dice, ustedes pueden hacer lo que yo hice. Pero lo que también está reforzando Jesús es que dice, ustedes pueden hacer aún mayores las cosas que yo hice. O sea, las pueden hacer más grande, a un nivel mayor pueden hacerlas. A una forma más enorme ustedes pueden hacer estas cosas. Pero algo que me impacta a mí en este verso, hermanos, es que esta es una petición al doble. Mira, si tú lees el versículo número 13, el versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre, o sea, después de que el Señor está diciendo, de verdad, de cierto se los digo, las cosas que yo hice, ustedes las pueden hacer y las pueden hacer todavía aún mayores. Y luego me impresiona que dice, y todo lo que pidiereis al Padre. O sea, ¿qué es lo que nosotros le podemos pedir al Padre? ¿Qué es lo que le podemos pedir? Obviamente le podemos pedir muchísimas cosas. Pero aquí en el versículo anterior nos está hablando de que nosotros podemos hacer las obras que Jesús hizo, aún mayores, si se las pedimos al Padre. Y vuelve a reforzar la verdad diciendo que si se lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, ¿qué creen? Jesús dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, hermanos, que independientemente de que nosotros tenemos la fuerza, la posibilidad de hacer las cosas que Jesucristo dijo que Él hizo, o de hacer, hermano, los servicios que Jesucristo hizo, si nosotros tenemos la capacidad de hacerlos y aún mayores, Jesucristo lo establece diciendo, pídanselo al Padre en mi nombre. Y si lo piden en mi nombre, yo lo voy a hacer. O sea que, hermanos, las cosas que Jesucristo hizo, nosotros las podemos hacer en unión con Jesucristo. Jesucristo se va a unir y Él las va a hacer a través de nosotros, y por eso es que las cosas van a ser todavía mayores. Pero la pregunta, como se los dije, es ¿qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que Jesucristo hizo? ¿Cuáles son esas cosas mayores? ¿Cuáles son esas cosas, bueno, que nosotros las podemos hacer aún mayores? ¿Cuáles son? Muchos por ahí podrán pensar, si Jesucristo oró una ocasión y pudo alimentar a más de 5,000 personas, eso significa que nosotros podemos alimentar a más de 6,000, porque dice mayores. Ahora, si Jesucristo, hermanos, caminó sobre el agua, uno podrá decir, bueno, también yo puedo, porque Jesucristo dijo, yo puedo hacer cosas mayores. Y si Jesucristo caminó sobre el agua, no nada más puedo yo caminar, sino que también puedo correr sobre el agua.
Probablemente estés pensando tú eso. Pero yo quiero decirte que hay cosas que podemos hacer mayores, pero son cosas que están basadas dentro del ministerio de Jesús. Entonces nosotros lo que tenemos que ver, hermano, hermana, es cuáles son las bases del ministerio de Jesús. O sea, cuáles son las bases del servicio de las cosas que hizo Cristo, que hizo Jesucristo. Y esas cosas son las que nosotros podemos hacer mayores. Por eso quiero pedirte que pongas muchísima atención. Pon muchísima atención en este mensaje, porque vamos a ver las bases del ministerio de Cristo. Y esas bases ministeriales, hermanos, son las que han formado todo lo que Jesucristo realizó mientras estuvo aquí en la tierra, y cosas que nosotros también podemos hacer. Así que yo quiero que pongas mucha atención y vamos a ver esas cosas, pero vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Vamos todos al Evangelio de Lucas, hermanos. Lucas capítulo 4, y cuando estén ahí, pues ahí manténganse, porque ahora sí no los puedo escuchar cuando me dicen amén, no los puedo escuchar cuando me dicen ya llegué, ya estoy ahí en Marcos. Bueno, se me está dificultando. Bueno, ya estoy en Lucas capítulo 4. Vamos a ver las bases del ministerio de Jesús. Recuerda, las podemos hacer también nosotros. Y dice Jesús, y aún mayormente. Pero vamos a ver qué cosas, cuáles son las bases del ministerio de Jesús. ¿Ok? Bien, en Lucas capítulo 4 vamos a leer a partir del versículo número 16. Y la palabra de Dios dice, en Lucas 4:16 en adelante, dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando de Jesús. En la versión lenguaje actual dice, llegó a Nazaret, donde se había criado. O sea, Jesús llegó a Nazaret, Jesús fue a Nazaret, y ahí estuvo donde él fue criado desde que era niño. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, yo quiero decir una cosa. Para que ocurran estas cosas de que podemos hacer nosotros mayormente lo que Jesús hizo, tenemos que tener una costumbre. Recuerda que hay costumbres buenas y costumbres malas. Y la Biblia dice que Jesucristo tuvo mientras estuvo en la tierra una costumbre. ¿Cuál fue la costumbre de Jesús? Ir al templo, ir al lugar donde se escucha la palabra de Dios. Ahorita no podemos nosotros venir al templo, ya lo hemos repetido cantidad de veces, pero sí podemos reunirnos en nuestra casa o en la casa donde se están reuniendo para escuchar esta transmisión. Jesucristo tenía la costumbre de escuchar la palabra de Dios. Entonces, para que las bases del ministerio de Jesús ocurran en tu vida, ocurran en mi vida de una manera más grande, tenemos que tener la costumbre de ir a escuchar palabra de Dios. Y no nada más escuchar, sino que también Jesús tenía por costumbre levantarse a leer. O sea que nuestra costumbre cuando nos congregamos es escuchar la palabra y ponernos a leer la palabra. Necesitamos escuchar palabra y leer palabra. Cuando tú tengas la oportunidad de leer palabra, ponte a leer palabra de Dios. Pero cuando sea la oportunidad de oír palabra, escúchala. De repente nos damos cuenta de que algunos están escuchando las transmisiones y nos damos cuenta que de repente se salen, de repente abandonan la transmisión, y eso no está bien. Tienes que tener, hermano, la costumbre de oír la palabra de Dios. Ya lo dijo el pastor Misael en la transmisión de esta semana. Cuando dijo que tenemos que crecer en fe, una de las maneras, hermanos, de crecer en fe es escuchando la palabra de Dios, porque está escrito, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros, para que podamos hacer que se ejerza de una manera mayor el ministerio de las bases de Cristo, es escuchar la palabra, ir a donde se hable palabra, ir a donde nos toca ir a escuchar palabra, pero también tenemos que leer.
tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Y vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir leyendo esta parte de la Biblia. Y dice el versículo 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. De verdad que es impresionante esta parte, ¿no? Porque dice la Biblia que se le dio, hermano, la escritura, y él se puso, hermano, a buscar. O sea, él se puso a buscar y encontró, dice la Biblia, dice, y halló el lugar donde estaba escrito. O sea que también a Jesús le costó. Vean la condición humana de Jesús. También a Jesús le costaba encontrar el lugar que quería leer. Así como yo ahorita que les dije vamos a Lucas 4, de repente le doy y digo, caray, estoy en Mateo y me voy a Marcos y de repente me paso. Yo creo que también a Jesús le pasó lo mismo. De repente estaba Jesús, caray, Isaías, pero estoy en Salmo, no, Proverbios, y después Eclesiastés y Cantar, y de repente dijo, no, ya me fui hasta Jeremías, y tenía que regresarse. Hasta que halló la cita que él estaba buscando, que es la cita del libro del profeta Isaías. Ahí Jesús se encontró y ven lo que sucedió. Y aquí nos empieza a hablar de las bases del ministerio de Jesús. Dice que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. ¿Qué estaba escrito? Dice el verso 18, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aquí se nos está hablando de las bases del ministerio de Cristo, de los fundamentos del ministerio de Cristo. O sea, que lo principal que existió o lo principal que se dio en el ministerio de Cristo. Y Jesucristo dijo, todos los que creen en mí, de verdad, de cierto, verdaderamente, ciertamente, de una manera doble, de una manera reforzada, Jesús dijo, todos los que creen en mí, todos los que creen en mí, todos los que creen en mí, van a hacer las cosas que yo hice, las pueden hacer, pero las van a hacer aún mayores. Entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer, hermano, las cosas que Jesús hizo. O sea, las bases del ministerio de Cristo nosotros las podemos también establecer en nuestra vida cristiana y aún mayores. Y vamos a ver cuáles son estas bases, porque yo aquí encontré 7 bases del ministerio de Cristo. Y la primera base que yo encontré es que Jesús, cuando vio el libro del profeta Isaías, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Esto qué significa? La base del ministerio de Cristo era estar bautizado y lleno del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí. Yo recibo el bautismo del Espíritu Santo. Es como cuando te bautizas en agua, hermano, que eres sumergido en el agua. Sobre ti está la humedad, sobre ti está el agua que ha humedecido tu cuerpo y ha sido bautizado. Es lo mismo, hermanos, cuando Jesucristo dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, se está refiriendo a que sobre de él estaba el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Jesucristo dijo, la base de mi ministerio es el bautismo del Espíritu Santo, pero también dijo, por cuanto el Señor me ha ungido, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo estaba lleno. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces la primera base del ministerio de Jesús es estar bautizado y lleno del Espíritu Santo. Dijo Jesús, eso les puede ocurrir a ustedes y aún mayormente. Aún ustedes puede ser más grande la llenura del Espíritu Santo. Y eso es algo real.
Es algo que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí, si nos ponemos de verdad a hacer las cosas como Cristo las dijo. En primer lugar, tenemos que tener, como te dije, la costumbre de escuchar la palabra, de leer la palabra y de creerle al Señor. Necesitamos creerle, necesitamos oír su palabra, necesitamos leer su palabra, y las bases del ministerio de Cristo van a empezar a funcionar. Y la primera base es estar bautizado por el Espíritu Santo y estar lleno. Por eso el Señor decía: el Espíritu del Señor me ha ungido, me ha llenado. Hay un poder en mi vida, hay un poder inmenso, y ese poder puede estar contigo, porque es una base del ministerio de Jesús. Otra de las bases que vemos aquí, después de que dijo el Señor que Él había fue ungido, dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Esto significa, hermano, que una de las bases del ministerio de Jesús es anunciar cosas agradables a los necesitados. Y uno dirá: ah, caray, ¿qué significa esto, pastor? Significa que una de las bases del ministerio de Jesús es que Jesús siempre estuvo y siempre está para ayudar a los necesitados, para ayudar a los pobres. A mí me impresionan las labores que están haciendo algunas iglesias de los Estados Unidos. Están ayudando a hermanos, están ayudando a gente con bajos recursos, llevándoles canasta básica, llevándoles ayuda. Lo están haciendo porque esa es una base del ministerio de Jesús, y nosotros también lo podemos hacer. Tú dirás: pastor, yo no lo hago porque no tengo el recurso. Obviamente no tienes el recurso porque no te estás moviendo en la base del ministerio de Jesús, y tienes que moverte en la base del ministerio de Jesús. Y si tú te mueves en esa base del ministerio de Cristo, vas a tener, porque la Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. O sea, lo primero que tienes que tener es la unción, la llenura del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo va a venir sobre ti cuando seas bautizado por el Espíritu Santo. Y si eres bautizado por el Espíritu Santo, obviamente la otra base va a empezar a establecerse en tu vida, que es anunciar cosas agradables a los necesitados. Tú vas a poder, imagínate lo bonito que va a ser, o lo bonito, lo maravilloso que es cuando tú llegas con alguien necesitado, y a ese necesitado tú le dices: mira, hay una bendición de parte de Dios para tu vida. Es maravilloso cuando estas cosas pasan. A mí me ha pasado que ha llegado gente que me ha dicho: pastor, chava o chavita, el Señor puso en mi corazón que te bendijera con esto. Y vieras de ver la alegría que da, el gozo que da cuando recibes cosas inesperadas. Pues déjame decirte que el Señor hacía eso. Él llegaba a lugares donde no lo esperaban, donde la gente estaba necesitada, y Él anunciaba cosas agradables. ¿Qué cosas agradables anunciaba? Hay una bendición de Dios para tu vida. Hay una bendición de Dios para ti. Y la gente se ponía contenta, la gente se ponía alegre. Pues esa es una base del ministerio de Jesús. Y eso tú y yo lo podemos hacer. Y Jesucristo dijo: y si creen en mí, todavía a mayor escala lo pueden hacer. La tercera cosa que está dentro de la base del ministerio de Cristo, dice la palabra: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Otra base del ministerio de Jesús es que dice: yo fui enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo fue enviado con la gente que tiene el corazón herido, el corazón roto. Yo no sé si alguna vez a ti te han roto el corazón, pero ¿sabes una cosa? Creo que sí. La mayoría de seres humanos hemos tenido la mala fortuna de que nos han roto el corazón. Y Jesucristo dijo: yo fui enviado a sanar corazones rotos. Y déjame decirte que esto lo vamos a tocar en la predicación de la tarde. ¿Qué es esto del corazón roto? Así que prepárate,
porque no lo puedo tocar ahorita porque es muy extenso. Tengo que terminar los 7 o las 7 bases del ministerio de Jesús. Pero de verdad que los corazones rotos es algo muy común en la gente de hoy en día. Es algo muy común inclusive en las personas que están en la iglesia, en los que se dicen cristianos, vivir con corazones rotos. Y lo vamos a tocar al rato, pero eso también nosotros lo podemos hacer. Sanar a la gente que tiene corazón quebrado, corazón roto. Y lo podemos hacer a mayor escala de lo que Jesucristo dijo que sería. Y sigue diciendo, número 4, la cuarta base del ministerio de Jesús dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Eso de pregonar libertad a los cautivos también lo voy a tocar en el mensaje de los corazones rotos. ¿Qué es libertar a los cautivos? Obviamente es libertar a la gente que está esclavizada, a la gente que está en depresión, a la gente que está con un continuo estrés en su vida. Dice Jesucristo: a mí se me envió a libertar a los cautivos. Cuando hablamos de gente que está esclavizada, estamos hablando de gente que vive atada a situaciones que lo están perjudicando, a situaciones que lo están llevando a vivir una vida donde no se puedan acercar a Dios. Ya lo decía el pastor Misael en la última predicación. La gente, cuando le hablas de Dios, inmediatamente se separa de Dios porque no soportan que le digas algo de Dios. Luego cierran sus oídos porque no quieren escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque están esclavizados a algo. Y Jesucristo dijo: yo vine a libertar a esa gente esclavizada. Y si tú dices: es que la gente no quiere, déjame decirte que entonces, cuando la gente no quiere, date cuenta que es gente esclavizada, y es un trabajo que sí podemos hacer porque Jesucristo dijo: y lo pueden hacer ustedes a mayor escala. Entonces nosotros tenemos el poder de libertar a la gente esclavizada cuando empecemos a sanar a los que tienen el corazón roto, cuando empecemos a dar anuncio a la gente necesitada, y cuando empecemos a ser bautizados con el Espíritu Santo y llenarnos de ese Espíritu Santo. Tenemos el poder de libertar a la gente esclavizada, pero también de libertar a la gente que vive en depresión. ¿Cuánta gente vive en depresión? Además, hay cristianos que muchas veces viven también en depresión. Hay pastores que luego vivimos en depresión. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas. Acuérdate que te he comentado de tantos pastores que se han suicidado. ¿Por qué? Porque se han deprimido a consecuencia de la falta de apoyo, de la falta de respeto, de la falta de amistad, de la falta de tantas cosas que a veces uno como ser humano necesita. Y muchos pastores terminan en una depresión impresionante, porque quiero que entiendas que también los pastores somos seres humanos, también los pastores somos personas que sentimos, somos personas que nos duele, y muchos pastores han caído en la depresión y por eso han llegado a suicidarse y ya no están ahorita con nosotros. Pero Jesucristo dijo: yo vine a liberar a esa gente. O sea que también hay pastores que pueden ser liberados, pero lo puede hacer también a través de ti a una escala mayor todavía. O sea que tú dirás: ¿yo qué puedo compartirle al pastor? ¿Yo qué puedo decirle al pastor? Pues Dios te da el poder de que cumplas esa base de su ministerio, liberar a una persona que está en depresión. Aunque sea un pastor, aunque sea un profeta, aunque sea un apóstol, es a mayor escala tuya. Dios te da ese poder, pero ya te dije, necesitas estar bautizado y estar llenado del Espíritu Santo. Necesitas aprender a anunciar cosas agradables a los necesitados. Necesitas aprender a lo que es sanar corazones rotos, que dije lo vamos a ver en la tarde. Y eso te va a llevar a liberar a gente esclavizada, a liberar a gente que está en depresión, sea quien sea. Pero también libertar a los cautivos es libertar a la gente que vive en estrés. Hay muchísima gente que vive estresada y están recurriendo a sistemas de medicina, que yo no digo que son malos y que no funcionen. Yo no digo eso. Pero Jesucristo dijo: yo vine a liberar a los cautivos. Yo vine a liberar a los que están en estrés. Nada más que la gente no me hace caso. La gente no me atiende. ¿Por qué? Porque es a través de nosotros ahora. Por eso Jesucristo dijo: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre,
¿Qué dijo? Yo lo haré. Y para que el Padre sea glorificado en el Hijo, yo me encargaré de hacer las cosas a través de ustedes. Por eso va a ser mayor la situación, porque va a ser nosotros en unión con Jesús y llenos del Espíritu Santo, en unión con el Espíritu Santo. Y si se lo pedimos al Padre, en unión al Padre. Por eso es mayormente, lo vimos al principio. Nosotros podemos libertar a los cautivos, podemos libertar a esa gente esclavizada, libertar a esa gente que vive en depresión y gente que vive en estrés. Nosotros lo podemos hacer. Pero también otra base del ministerio de Jesús es la siguiente. Y dice el versículo 18, y vista a los ciegos. Jesucristo, en la base de su ministerio dijo, yo puedo dar vista a los ciegos. Y esto lo podemos tomar desde el punto de vista literal. Porque sabemos que Jesús a cuántos ciegos literalmente no les dio la vista. Más bien les dio la vista. Son varios los ciegos que menciona la Biblia. Uno de ellos es el ciego Bartimeo. ¿Te acuerdas también de aquel ciego que agarró y que vio a Jesús y que empezó a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y cuando Jesús estuvo de frente, le dijo, ¿qué quieres? Y este hombre le dijo, pues quiero ver. ¿Y qué hizo Jesús? Pues ve, comienza a ver. O sea, literalmente, hermano, se puede hacer ese milagro de dar vista a los ciegos. Literalmente. Y la Biblia dice que a mayor escala, pero también aquí se refiere, hermano, cuando habla de dar vista a los ciegos, se refiere a dar visión a la gente. O sea, a poner en las personas anhelos. A poner en las personas propósitos, que se cumplan sus propósitos, que se cumplan sus anhelos. Jesús quiere darles la visión para que se cumplan esos propósitos, para que se cumplan esos anhelos. Y nosotros tenemos el poder, hermanos, de también, hermano, hermana, aconsejar a alguien para que tenga visión, para que tenga anhelos, para que tenga sueños. Yo te he dicho, no dejes de soñar, sigue creyendo, se necesita creer y nuestros sueños, nuestros anhelos serán cumplidos. Son muchísimos los sueños que podemos tener, pues Jesús dijo, yo he venido para darles vista, o sea, para que ustedes vean sus propósitos, para que ustedes vean sus sueños cumplidos. Para eso he venido yo. Esa es la base del ministerio de Jesús, que tú y yo veamos, pero que también nosotros llevemos a otras personas a un mayor nivel, porque Jesucristo dijo, mayores cosas hará. Podemos nosotros llevar a la gente a que vean esos anhelos cumplidos. ¿Cuántas veces, yo no sé si alguna vez tu papá, tu mamá te llegaron a decir a ti que ellos tenían un sueño, un anhelo contigo, y tú dirás, no se cumplió porque no creyeron en Jesús? Pero si tú crees en Jesús, tú puedes ver tus propósitos, tus anhelos cumplidos en ti, en tus hijos, en los hijos de tus hijos. Pero tienes que creer. Dar vista a los ciegos, que vean sus anhelos, que empiecen a tener visión, que los líderes tengan una visión que se pueda cumplir. Ese es una de las bases del ministerio de Jesús. Y nosotros podemos vivir también en ella. Y otra de las bases del ministerio de Jesús, hermanos, es la número 6. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Poner libertad, hermanos, a los oprimidos. ¿Qué es esto? Esto es salvar a los que tienen problemas que los están angustiando. Oprimir es cuando tienes un problema que te está causando una opresión, un apretamiento, que dices no tengo salida, como si te pusieran una camisa de fuerza y no supieras cómo quitártela. Eso es estar oprimido. Y a veces así hay gente, o nosotros mismos tenemos problemas de esa calidad, problemas de esa índole, que no podemos salir. Tenemos deudas en el banco, tenemos deudas con personas, tenemos enfermedades, tenemos no sé qué tanta cosa y no podemos salir. Y Jesucristo dijo claramente que una de las bases de su ministerio era poner en libertad a los oprimidos. Entonces Jesús está diciendo, como si ustedes creen en mí y se ponen a escuchar palabra y se ponen a leer y ponen a vivirse estas bases, ustedes tienen el poder.
de salvar a los que están en opresión por sus problemas, pero también se puede salvar a ustedes mismos. Acuérdate lo que también la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque entonces te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso nos está diciendo que tenemos la posibilidad de que también nosotros podemos ser libres de opresión, de problemas, de angustias, y también salvar a otros. Esa es la base del ministerio de Jesús y nosotros la podemos vivir. Como ahorita, ¿cuánta gente ahorita, hermanas, hermanos, existe con problemas? Y vamos a dejar a un lado la situación del COVID-19. Hay gente que tiene grandes problemas. Hay gente que tiene grandes angustias. Te digo, puede ser cualquiera. Puede ser un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista. Ellos pueden tener todo eso. Y tú tienes el poder de poner en libertad a los oprimidos. Y por último, dice el versículo 18. El verso 19, perdón, dice: y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Que Jesucristo como base tenía predicar el Evangelio. Como base tenía predicar la salvación. Y nosotros también lo podemos hacer. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta situación, nosotros podemos predicar el Evangelio a una escala muy grande. Jesucristo le predicaba a multitudes. La Biblia dice que había multitudes que se le acercaban. Una ocasión la Biblia nos enseña que él se tuvo que meter a una barca porque estaba a la orilla del mar y estaba lleno de gente, y la gente estaba ahí apretujándose, estaban ahí pues empujándose para allá, y Jesucristo, como no podía estar en la orilla, él se tuvo que meter al mar, tuvo que ir más allá, tuvo que aventarse más allá para predicar la palabra. Eso quiere decir que los que predican la palabra se van a otro nivel. A otro nivel están los que predican la palabra. Y Jesucristo dijo: yo puedo predicar la palabra. Yo fui enviado para predicar el Evangelio. Y dijo: y si tú crees en mí, lo puedes hacer a mayor escala. Tú no necesitas estar en una campaña evangelística como el gran predicador. Tú puedes predicarle a multitudes yendo casa por casa, persona por persona. Le puedes predicar a multitudes. Jesucristo dijo: las cosas que yo hice ustedes las pueden hacer. Y cuando predicas el Evangelio, suceden cosas maravillosas. Los enfermos sanan, los sordos oyen, los ciegos ven. Se les arrebata a Satanás de sus garras a las personas. Y todo eso es a través precisamente de la primer base del ministerio de Jesús: la unción, llenarse del Espíritu Santo. Es por eso que yo te quiero invitar, hoy que estamos en ayuno, hermanos, hoy domingo que nos tocó ayunar a todos, vamos a orar y llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos vivir bajo las bases del ministerio de Jesús. Necesitamos experimentar, hermano, todo esto. Mira, yo ya te lo he enseñado: sin base, sin fundamento, nuestra vida va a venirse abajo. La Biblia dice que aquel que edificó su casa sobre la arena, llegaron las lluvias y los vientos y destruyó su casa. Pero aquel que edificó su casa sobre la roca, sobre la base, sobre el fundamento, vinieron las lluvias y los fuertes vientos y la casa permaneció. Si tú quieres de verdad que siga permaneciendo tu vida en Cristo, porque necesitamos permanecer en Cristo, hay que permanecer en Él. Hay que permanecer en el Señor. Y si tú quieres permanecer en el Señor y quieres que tu vida vaya adelante, necesitas experimentar tu servicio en las bases del fundamento de Cristo. Ya te dije cuáles son. Ahora es tu turno hacerlo, lograrlo. ¿Qué te parece si oramos a Dios y le decimos al Señor: gracias, y ayúdanos a cumplir con todo esto, Señor? Porque es necesario para nosotros. Lo necesitamos. Señor, oramos a ti. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, necesitamos nosotros caminar bajo tus estatutos. Necesitamos cimentarnos en la roca. Y para cimentarnos en la roca, Padre, necesitamos saber
qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita ya aprendimos las bases de tu ministerio. O sea que tu ministerio estaba cimentado en lo que Dios envió. Y si nosotros lo cimentamos en ti, es necesario que comencemos a hacer estas 7 cosas en nuestra vida. Señor, yo te ruego en tu maravilloso nombre que nos enseñes y nos ayudes a lograrlo. Que la presencia de tu Espíritu Santo venga a nosotros, nos alimente, nos inunde. Padre, es necesario que comencemos a ser llenados de tu Espíritu, a buscar la presencia de tu Espíritu Santo. Es necesario. Padre, yo te quiero pedir por esta congregación, por esta iglesia. Te quiero solicitar un milagro. Y el milagro que te quiero pedir, Padre, dales lo que necesitan. Si es necesario que yo me vaya, que así sea, pero que ellos reciban lo que necesitan, para que empiecen a vivir lo que tú quieres que vivan. Quita lo que estorbe, quita los obstáculos, y que a partir de hoy la iglesia decida caminar en los fundamentos de tu ministerio, que es el mismo ministerio que nosotros tenemos. Por eso dijiste que lo que tú hiciste, nosotros lo podíamos hacer aún mayormente. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos de la congregación, bendice a la iglesia cristiana Cristo Viene. Bendícela, Señor. Y si cuando acabe esta cuarentena ya no los vuelvo a ver, Padre, quisiera volver a saber de que están caminando en el fundamento. En el fundamento. En el fundamento. En ti. Tú eres nuestro fundamento. Gracias, Señor. Toma sus vidas y nuestras vidas también. En el nombre de Jesús, bendito eres. Amén y amén. Hermanas, hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos al rato en la tarde. Cuídense mucho en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos.